Cordial saludo tutor, mi nombre es Leti Carolina Gaitán Gómez, soy estudiante de Ingeniería Industrial, pertenezco a la zona Bogotá-Cundinamarca y al CEAT José Acevedo Gómez. A continuación voy a dar a conocer la solución de los problemas de aplicación y dando mención de que yo escogí el estudiante número 5, entonces tiene dos problemas. El primero es un estudiante leyó un libro de 180 páginas a una tasa constante de 30 páginas por hora. Expresar el número de páginas que le restan por leer en función de tiempo en horas. Y la otra pregunta es cuánto tiempo necesita para leer la mitad del libro. Para la solución de estos interrogantes, primero identifique las variables y sus unidades, siendo x el tiempo y f de x siendo, es decir, y, las páginas. Como me dice una tasa constante, quiere decir que me dieron automáticamente la pendiente, siendo una función así de primer grado y polinómica. Sí. Entonces, para la solución primero me planteé cómo irlo desarrollando paso a paso, es decir, cuántas páginas faltan por leer del libro. Como ya leyó el 30 en una sola hora, entonces coloqué los 180. Tomé la fórmula de la pendiente, y igual a mx más b. Entonces, y empecé a reemplazar. Y vienen siendo la 180 igual a 30, que es la m, que 30 de 30 páginas que ya leyó. La x va a ser como el tiempo, entonces una hora que ya leyó las 30 páginas, más b. Entonces, ¿qué faltaría como por reemplazar? Sería la b. Es por eso que decido despejarla, siendo así 30 por 1, 30, y coloco los 180. Como está positivo, pasa al otro lado a ser negativo. Entonces, al ser negativo al otro lado, sería 180 menos 30, perdón, era al revés. 180 menos 30 igual a b. Es decir, que de 180 le quito 30, me da 150. Quiere decir que b vale 150. Yo acá le coloqué una anotación que dice en la gráfica corresponde al punto C después de llevar una hora de lectura. Esa la podemos observar en este lado, al punto C creo que era. Sí, al punto C. En la gráfica lo podemos observar acá. En esta es el número morado. C igual a 1 sobre 150. Una hora de lectura le faltaría por leer 150 páginas, cuando uno resta la diferencia. ¿Cuánto tiempo le falta por leer las 150 páginas del libro? Entonces coloqué las 150 páginas que le faltan sobre los 30 que en cada en cada hora lee 30 páginas, es decir que le faltan 50 horas. En la gráfica corresponde al punto E. Este es el tiempo que le hace falta para leer las 150 páginas del libro. Entonces, acá en la gráfica podemos observar que el punto E sería 5 horas, le faltarían 30, pero como inicialmente ya leyó 30, entonces ahí terminaría, siendo así el punto E, pero eso lo podemos ver más adelante. Entonces, ¿cuánto tiempo necesita para leer la mitad del libro? Entonces, ahí reemplacé la fórmula y igual a mx más b, es decir, como ya lleva 30, quiere decir que ya, o sea, no es una fórmula ascendente, una gráfica ascendente, sino descendente o decreciente. Es decir, ya coloco acá el menos 30, que es inicialmente lo que yo tengo acá arriba, que es cuando yo formulo, y x siendo 180 el tiempo. Entonces, me quedó mal eso. Entonces, ¿dónde está? Entonces, tengo acá menos 30 por x más 180. Es decir, y le faltarían ¿cuánto? La mitad serían 90 páginas. O sea, si el libro tiene 180 páginas, la mitad es 90. Entonces, menos 30, que es la parte de arriba, más 180. Entonces, coloco 90 menos 180 porque como está positivo, pasa al otro lado negativo. Es igual a, como está acá después del igual, pasa a menos 30x. Es decir que de 90 le quito 180, me quedan menos 90,
¿sí? Por el 5. Entonces, siendo así, entonces ahí le quito, pues ya quité los 180, ¿cierto? Porque le resté los 90, es igual a menos 30x. Ahora lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, es por eso que me queda menos 90 sobre menos 30 igual a x. Esto lo cancelo en ley de signos, le quito el menos y el menos se cancelan. 90 y 30, entonces ahí le saco tercera, o le puedo sacar décima y décima, y la última que me queda para simplificar es 3 horas. Quiere decir que el tiempo que necesita para leer la mitad del libro son 3 horas. En la gráfica corresponde al punto D cuando ya está en la mitad de la lectura de las páginas del libro. Entonces, acá en la gráfica tenemos al punto D. Este corresponde a 3 horas, ha leído 90 páginas. Es por eso que está en la mitad de la gráfica, como podemos observar. En el punto, bueno, acá tengo otras anotaciones que es, en la gráfica el punto A corresponde a las 180 páginas cuando inicia a leer. Quiere decir que, o sea, no ha pasado nada de tiempo, pero le faltan 180 páginas por leer. Y en la gráfica el punto B corresponde al tiempo cuando termina de leer, es decir, que ya no le faltarían más páginas por leer. Entonces acá podemos observar que el punto A está en las 180, pero en el tiempo que ha transcurrido de lectura no hay ninguno. Es por eso que está 0 sobre 0,180. Y cuando ya está el punto B, que podemos observar, han pasado las 6 horas, quiere decir que ya no le falta nada por leer. Es por eso que está en 6,0, porque ya no le faltan páginas por leer. En el segundo problema que nos plantea la guía está: el gerente de una empresa determina que los beneficios dependen de la inversión según la función f de x igual a menos x al cuadrado más 11x menos 10, donde x es la cantidad invertida en millones de euros. Entonces tengo que contestar cuál es la inversión para que los beneficios sean de 8 millones de euros y cuál debe ser la inversión para que los beneficios sean 8 millones de euros. Entonces, acá tengo la solución. Primero, identifique las variables. Dice las variables y sus unidades. X siendo la cantidad invertida en euros y f de x, es decir, y, es el beneficio en euros. Entonces, evaluar directamente la función. Lo que hice fue, ¿cuál es la inversión para que los beneficios sean de 8 millones de euros? Entonces, como yo le coloqué a y o a f de x el beneficio, entonces coloco y igual a 8 millones porque acá me lo está pidiendo, hallar cuánto es x, cuánto sería la cantidad invertida. Entonces, f de x es igual a menos x al cuadrado más 11x menos 10. Es decir, como f de x es igual a y, ahí reemplazo por 8, menos x al cuadrado es la variable que tengo y que voy a identificar, la incógnita, perdón, más 11x menos 10. Entonces, tengo menos 8x, acá lo que voy a hacer es igualarla a 0, entonces tengo 8x, como esto está negativo, pasa al otro lado negativo, ¿cierto? Pero toda esta función viene a ser negativa, es por eso que tengo menos y acá otro menos, ¿sí? Menos x al cuadrado más 11x menos 10. Quiere decir que todo esto me lo reemplaza por este menos que le coloco, que arrastro todo esto y lo pongo al otro lado, y con este paréntesis quiere decir que todo lo que está encerrado en el paréntesis está negativo. Entonces 8x más porque menos por menos da más, x al cuadrado, entonces menos por más da menos 11x y menos por menos da más 10. Entonces acá lo que hago es, como este 8 y este 10 lo tengo, entonces lo sumo, me da 18, más x al cuadrado que tengo menos la 11x igual a 0. Entonces, acá lo que voy a hacer es ordenarla. Entonces, lo que dice es x al cuadrado menos 11x más 18 igual a 0. Ahora lo que voy a hacer es sacar factor común. Entonces, acá tengo x es igual a 9 porque la voy a igualar es como si pasara este igual a esta parte. Entonces x igual a 9 y x acá viene siendo igual a 2.
por eso es que ya no es menos 2 ni menos 9. Listo. Entonces, acá coloqué que en la gráfica corresponden a los puntos A y B. Entonces, vamos a verlos acá y tengo al punto A y al punto B. Al punto A me saca A, ¿cómo era? A 9, digamos acá está como la mitad. Y al punto B es 2 sobre la línea que tiene ahí. Listo. Ahora me dice cuál debe ser la inversión para que el beneficio sea 8 millones de euros. Entonces acá ya viene siendo X siendo la incógnita y Y siendo la inversión pero a 0. Por lo que ahí dice cuál debe ser la inversión pero a 0 millones en beneficio. En millones de euros pero en el sentido de beneficio. Entonces acá vuelvo a tomar la incógnita f de x igual a menos x al cuadrado más 11x menos 10, f de x va a ser como es f de x es igual a y, entonces viene siendo igual a 0, entonces 0 igual a menos x al cuadrado más 11x menos 10, entonces lo que voy a hacer nuevamente es esto, es igualarlo a 0, ¿sí? Pero lo voy a, o sea, pasar antes de la parte inicial que teníamos, como teníamos al inicio, ser igual a tanto. Entonces lo que voy a hacer es pasar la parte de mano derecha, pasarla a la mano izquierda e igualarlo a 0. Entonces, como esto, entonces viene siendo toda esta parte menos, con el signo menos, es decir, menos, abro paréntesis, menos el 11 al cuadrado más el 11x menos 10, cierro paréntesis. Todo esto lo va a afectar este menos que tengo acá al inicio. Entonces, menos por menos da más, x al cuadrado. Entonces, menos por más da menos, tengo el 11x, y menos por menos da más, que tengo el 10, es igual a 0. Entonces, acá lo que voy a hacer nuevamente es sacar factor común, que es x menos 10 y x menos 1. ¿Por qué? Porque si tengo acá un 1 imaginario y acá lo mismo. Entonces, 1 por 1, x y x me da x al cuadrado. Y menos y menos da más. Entonces, 10 más 1, 10 más 1 me daría 11, 11x. Y 11x. Y 10 por 1, 10. No sé si me hice entender. Entonces, ya después de hacer ese paso, lo que hago es, como tengo dos partes de x, entre paréntesis tengo x igual, x menos 10 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Entonces, ¿qué hago? X, como está menos 10, pasa a ser al otro lado positivo, x igual a 10. Y como tengo el x menos 1, entonces con el igual se convierte en x igual a 1. Esto lo coloqué en la gráfica, corresponden a los puntos C y D. Entonces, acá podemos ver que el punto 10 vale 0, es decir, el D, y el punto C vale 1, 1,0. Y ahí los tenemos. Entonces, hasta ahí es la solución de mi ejercicio. Espero que me hayan entendido mucho. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.